Buenos días, doctor Santiago Vinelli. La primera pregunta es, ¿la migración de los padres puede o no afectar en el desarrollo social, emocional, afectivo de un niño o adolescente? Muy buenos días. Eh, claro, la migración como en sí afecta a cada uno de los ejes que maneja el niño o el adolescente. Entonces, podríamos decir desde un aspecto social, el adolescente o el niño comienza a crecer con una eh, función de valores disminuidos a nivel socialmente. Puede ser que sin los padres, el niño o el adolescente queda a manos de un familiar o de un tercero, en el cual puede ser explotado laboralmente, sexualmente, emocionalmente. Entonces, esto genera un deterioro en cada uno de los ejes del desarrollo del niño o el adolescente. ¿Cuál es la magnitud del daño a corto y largo plazo que puede alcanzar en un niño o adolescente la falta de sus padres? Bueno, a corto plazo su estado emocional se va debilitando por el mismo hecho de no tener a sus padres, a sus progenitores cerca, ¿ya? No es lo mismo que un niño se desarrolle con sus padres o con un tío, con una tía, ¿ya? No es la misma función de valores y normas que pueden establecerse. Eh, a largo plazo, tanto en el niño como en el adolescente pueden generar alteraciones en sus funciones de conducta, ¿ya? Entonces, los niños tienden a manifestar con irritabilidad en muchos de los casos, disminución en su área educativa, comienzan ya a tener bajas notas, comienzan a, como te decía, a generar agresividad en su entorno, se vuelven violentos. En el adolescente, en cambio, el adolescente busca cómo tapar ese hueco afectivo. ¿Cómo busca? A largo plazo, encontrándose en contacto ya con sustancias, con drogas, con alcohol, pandillas, ¿sí? Entonces busca esa forma de tapar ese vacío emocional por medio de terceros. ¿Cuáles son las principales consecuencias que sufren estos niños y adolescentes? Las principales, bueno, pueden ser muchas, no pueden caber desde mi punto de vista alguna principal, pero su alteración emocional puede generar en algunos de ellos crisis depresivas, modificaciones en su personalidad, ¿sí? No olvidemos que están en una etapa de transición los adolescentes en desarrollar su personalidad, ¿sí? En un niño pueden generar alteraciones igual de conducta, ¿sí? Eh, las manifestadas anteriormente, agresividad, puede darse hasta crisis de depresión en muchos de ellos, ¿ya? En los niños, depresión. No una depresión como para decir vamos y les vamos a dar fármacos, sino una depresión por su falta de afecto, ¿sí? Un episodio, digamos, leve depresivo. Esa falta o esas consecuencias que tú acabas de decir puede afectar también al momento de que él o ella se convierte en un padre o madre de familia y pasar a nuevas generaciones ese trastorno. Podría llegar el caso. No olvidemos que si es que hablamos de depresión, saliendo un poco del tema, hablamos de depresión, tenemos que ver si es que la depresión también tiene un factor biológico o es un factor causal, ¿ya? Entonces, si es que hay un factor biológico, eso ya se vería de acuerdo con el tiempo de evolución de la enfermedad. Si es un factor causal, no, pero si es un factor biológico, pudiera darse eh, por generaciones. O sea, digamos, yo tengo un hijo en este momento, yo soy una persona depresiva, que ya, o sea, mi trastorno depresivo es para toda la vida. Puede ser que a mi hijo no tenga esa predisposición genética, pero la predisposición genética venga al hijo de mi hijo, ¿sí? Entonces esto se va por generaciones. No olvidemos que las enfermedades psiquiátricas, en muchos de ellos, como en algunos casos la depresión y los trastornos psicóticos, la esquizofrenia y alguno de ellos, se va por su función genética, ¿sí? Igual la bipolaridad, ¿sí? Que está dentro de los trastornos del estado de ánimo.
¿Es indispensable un tratamiento profesional para contrarrestar esta afectación psicológica? Justamente, pero tuviéramos que iniciar con una prevención primaria en el cual estaría el proceso de psicoeducación, tanto a los familiares como a los adolescentes o a los niños. Un proceso de seguimiento, un proceso de información. Si es que fuese el caso que ya tuvieran una afectación directa, un tratamiento psicológico de base es muy importante. Pero siempre que inicie con el tratamiento psicológico. No es muy, por mi parte, no es muy recomendado que ya desde niños vengan y vamos a un psiquiatra y te vamos a dar medicación. Si podemos tener un tratamiento de base psicológico, ¿sí? En el cual pueda ayudar a estabilizar su estado emocional, tanto en el adolescente como en el niño. En el adolescente tenemos que ver también los casos que se van presentando en ellos. Digamos, una adicción. Entonces ya van situaciones mucho más allá. Entonces ya vendría a establecerse una atención terciaria, en el cual entra un proceso psicoterapéutico, en el cual el adolescente se deshabitúe del consumo de sustancias, pero hay que ver las bases de cada situación que se va presentando en cada uno de los adolescentes o los niños. No todos, y eso también es satanizar, que todos los adolescentes o niños por el factor migratorio van a caer en alguna afectación, porque hay otros que mantienen su lineamiento normal, ¿ya? Entonces tenemos que ver también los entornos de las familias, cómo se están dando, si son disfuncionales o son funcionales. ¿Sí? Y justamente a lo que tú acabas de decir, dado el caso que por situación económica o alguna cosa no se pueda aplicar un tratamiento psicológico al inicio de todo este proceso, ¿no? Indicando o dándole para buscar que la persona asuma la situación de que vive sin sus padres por tal o cual razón. Entonces, ¿cómo uno podría aplicar? Necesita manejar un buen entorno familiar desde las personas que lo cuidan y una comunicación constante desde esas personas. ¿Eso sería lo más factible o cómo? Ya. El grado de empatía que se maneja en el eje familiar, en el sistema familiar, es muy importante. ¿Sí? La comunicación, lo que tú decías. Pero es muy, ¿cómo te diré? Es un poco variable la situación por el hecho del entorno familiar. Si es una crisis económica, en un adolescente puede ser un poco más manejable, ¿ya? Por su grado de conciencia de las cosas. No va a ser un 100%, pero va a tener un grado de importancia de las situaciones. Pero en un niño no. ¿Ya? Es como que no olvidemos que dentro de este abandono, porque es un abandono prácticamente, lo que suscita, la persona entra en un proceso de duelo. Un proceso de duelo. Sí, en un proceso de aceptación de una pérdida, porque mamá y papá se me fueron, digamos, de España, y yo me quedé aquí en Quito. Entonces, antes me levantaba con papá y mamá, me saludaban, me daban mi desayuno o qué sé yo. Y ahora me levanto sin papá y mamá y no tengo esa figura paterna. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está habiendo un proceso de pérdida. Entonces el niño comienza a enmarcarse, a verse en un futuro sin sus padres. Es un proceso de pérdida. El primer círculo va a haber la negación. Entonces niego que mis padres estén aquí, quiero que mis padres estén aquí, quiero que mis padres regresen. Yo les extraño mucho a mis padres. Entonces pasa esa negación. Entonces, dentro de ese, como te decía, ese proceso de psicoeducación que se dé en el entorno, digamos, no necesariamente venir donde un psicólogo a recibir terapia, sino también a recibir asesoramiento de cómo se dan las situaciones. Hay fundaciones en las cuales se dan este tipo de información y manejo dentro de lo que es los procesos migratorios. Entonces, vayamos viendo y diferenciando entre lo que va a suscitar en el entorno familiar y en lo que se puede detener de ayuda externa. ¿Sí? Entonces,
estos dos polos hay que ver y unificarlos en algún momento, y eso es lo que falta bastante aquí. Porque solo al psicólogo, al asesor, al consejero, van porque son problemas básicos. Pero no vamos en una función de que realmente necesitamos una guía para ver cómo podemos manejar estos procesos. La solución. Más que solución, encontrar guías. No olvidemos que el psicólogo da guías para que el mismo paciente encuentre las soluciones. ¿Y la falta de estas ayudas profesionales traen consecuencias? En muchos de los casos sí. Entonces ahí es lo que volvemos al inicio. Si no habría si no se dirigiría bien en los entornos o se conseguiría un asesoramiento, no suscitara lo que pasa con los adolescentes, con los niños en estos tiempos. Algunas veces ni los propios familiares conocen a sus familiares. Entonces yo me voy a España, le dejo a mi hijo con mi hermano, por supuesto, lo dejo con mi hermano. Y yo sé que mi hermano le va a cuidar bien, pero mi hermano abusa sexualmente de mi hijo. Entonces yo confío en mi familiar. Yo confío porque es mi hermano, y cuando suscitan esto la negación, primero, no, es que es mi hermano y esto no puede suceder. Y muchas veces queda eso en la impunidad. Y puede generar incluso resentimiento o algo a la culpabilidad de los papás, porque ellos me dejaron, entonces esto. Justamente desde ese enfoque, cuando ya se trata de hacer una reintegración familiar, los padres vuelven y quieren manejarse los hijos, se han presentado casos en los que los hijos ya no les aceptan a los padres. ¿Cómo trabajar desde ese entorno entonces? Primero hay que trabajar el problema. Si le ponemos el problema que es el abuso sexual que suscitó por parte del familiar, de ley que en este caso el paciente va a tener la afectación también hacia los padres, porque fueron los que me dejaron abandonados, lo que tú dices. Entonces hay que trabajar las bases. No voy a trabajar primero la aceptación a los padres sabiendo que hay una base sumamente mucho más fuerte. Entonces trabajo la base mucho más fuerte para generar también el trabajo directo con los padres. Y involucrar a todos, digamos, a los padres del hijo a explicar y trabajar lo que suscitó en esos momentos. Pero se puede trabajar y se puede hacer una reinserción familiar. Justamente, se puede trabajar, eso es lo que te digo, se trabaja desde bases y vamos trabajando en este caso de adentro para afuera, hasta que haya un trabajo conjunto, ¿sí? Y ese trabajaría un proceso familiar, ¿sí? Y todo ese proceso podría dejar secuelas a la persona en su ya vida adulta. Ya. Las secuelas van a estar siempre. Cómo toma el paciente es otra situación. Cómo supere sus traumas. ¿Ya? Entonces, te pongo un ejemplo. De niño tuve un accidente sumamente muy fuerte. Ya, me caí de la bicicleta. Y eso quedó ahí. Se almacenó dentro de la corteza cerebral. Y de repente en tu adolescencia coges una bicicleta y tuviste un accidente, digamos, parecido. Entonces se reactiva. Entonces, de niño me pasó esto y ya no puedo coger una bicicleta. Y desde ahí comenzó a marcarse mi vida a tener pavor de acercarme a las bicicletas, digámoslo así. Cada vez que veo una bicicleta, cada vez que veo un ciclista, cada vez que voy manejando ya mi auto y le veo un ciclista, entro en ansiedad. Porque tengo miedo de que le voy a coger y le voy a botar el carro encima. Entonces esa secuela ya quedó marcada aquí, en la corteza cerebral. Y eso se reactiva de acuerdo a disparadores. Entonces si se trabaja ese trauma, desde la base, como te digo, puede ser que el paciente genere una aceptación y controlar esta situación, sabiendo que es un pensamiento irracional. Entonces lo mismo se puede suscitar en el proceso de desarrollo con esta clase de niños, adolescentes, ¿sí? No olvidemos que el trabajo con niños y adolescentes es un poco más complicado que con un adulto. Entonces a un niño, ¿qué le puedes trabajar? Al niño no le vas a trabajar y le vas a poner directamente aquí en el escritorio y tú enfrente y comienzas a trabajar terapia, vis a vis. Entonces con el niño tienes que tener un grado más de asertividad.
tienes que manejar los procesos lúdicos, terapias lúdicas en los cuales el niño se puede ir involucrando. Ahora hay terapias de alternativa, como se dice, ya son fuera de las terapias convencionales, digamos la terapia EMDR, que se trabaja muy bien en el trabajo con niños y adolescentes, porque es una terapia diferente a la terapia convencional y de acuerdo también cómo genera el grado de rapport con el terapeuta, porque ahora los adolescentes le ven al terapeuta que es el terapeuta de corbata y está enfrente y cuéntame tu vida. Exacto. Entonces, si nos ponemos en esa posición, intercambiamos ese rol con ese paciente, ¿cómo me voy a sentir yo viéndole a ese psicólogo que me trata de dirigir mi vida? Si ni a los padres les hacen caso, le va a hacer caso a un extraño, ¿no? Entonces hay que tener el grado de empatía y de rapport, tanto la transferencia positiva que se pueda dar con el paciente. Tú como especialista ya nos has hablado mucho de las consecuencias y todas esas cosas, terapias y todo, pero tú como especialista, ¿qué consejo podrías dar a esos padres que deciden irse, tal vez trabajar antes con los hijos sobre eso? ¿O qué podrías decir ante esa situación? Bueno, como primer enfoque, conocer lo que van a hacer. Saber con quién van a dejar a sus hijos, en qué manos van a quedar sus hijos y bajo qué responsabilidades van a quedar sus hijos. Primero. Como segundo, buscar información. Buscar ayuda en que puedan dirigir también esos aspectos. Como tercer punto, tener en cuenta que el contacto que ellos puedan tener con sus hijos. Porque hay padres que salen y es cada 2 meses, cada 3 meses. No olvidemos que muchos de los padres que tienen esta situación de salir fuera del país creen que con el factor económico de comprarle más cosas, de mandarle, yo te mando la plata para que te compres un auto. Entonces ya están como que tapando El vacío. ese vacío y es falso. Porque el adolescente no va a tapar con cosas materiales, sino con el aprecio, el grado emocional que recibe. Ahí es cuando también los adolescentes comienzan a irse. Entonces, en saber que tienen los adolescentes, a pesar de que están lejos, un apoyo, una base, alguien con quien contar. No olvidar los padres, no olvidarse de sus hijos, ¿sí? Porque muchas veces hacen eso. ¿Sí? Estar en constante contacto, estar en constante información, ¿sí? Y trabajar, como te digo, esa forma de no romper el núcleo familiar. Te pongo un ejemplo. Un relojero, cuando arregla un reloj, va cogiendo de engranaje en engranaje, ¿sí? Pero cuando el reloj no vale, es porque un engranaje falló. Es igual el sistema familiar. Es un sistema de engranajes que se trabaja conjuntamente para que ese reloj funcione. Pero si uno o dos fallan, de ley va a quedar parado ese reloj. Pero si buscamos engranajes que puedan ayudar en ese sistema, entonces ahí es lo diferente. Para que cuando esos engranajes ya comiencen a tener fallas, vengan los engranajes originales y puedan hacer que ese reloj siga funcionando y no se quede ahí. Porque muchas veces los engranajes que quedaron ahí se dañaron, se sacaron y el reloj quedó inservible. Y ahí comienza a ver la destrucción familiar. No olvidemos que en los adolescentes lo más cercano a tapar sus factores emocionales son las sustancias. Por eso es el alto índice de consumo de alcohol y de sustancias. Y también el factor social, cómo está intoxicando a los jóvenes. Entonces es una mezcla de todos los De factores. todo. Entonces, si yo llego como adolescente de un amigo y me dice, no, la marihuana es chévere. La marihuana es una planta natural y es de esto.